Ejercicio 4, acá lo que nos piden es, nos van a dar las ecuaciones implícitas de las parábolas, o sea, las variables x e y mezcladas y demás, y la idea es hallar con esos datos el vértice, el foco y la directriz de las mismas parábolas. Este ejercicio en realidad, si uno se pone a pensar, no es muy distinto de lo que vimos antes, ¿sí? O sea, la idea es un poco tratar de tomar en cuenta las ecuaciones de teoría, que son relevantes en este caso, y ir despejando las variables que nos quedan. Entonces empecemos por ejemplo con el primer caso, ¿no? Donde nosotros acá tenemos una parábola, ¿sí? Donde nosotros, obviamente esto está desordenado, pero lo que vemos es que la variable que está al cuadrado es la y. Entonces eso lo que nos hace pensar es que va a ser una función del tipo x igual a por y cuadrado más b por y más c, o sea, x en función de y como parábola. Entonces la idea sería que de esto, lo que nos sirve para despejar todos estos valores sería la forma más compacta, y menos h al cuadrado, que esto es igual a 4p por x menos k. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ordenar esta cuenta para llegar a lo mismo. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, pongamos las x de un lado de la igualdad y las y del otro lado de la igualdad. ¿Sí? Entonces, con eso lo vamos despejando, o mismo también podemos poner un término independiente, eso no hay problema. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso esto nos va a quedar y al cuadrado menos 4 por y, esto va a quedar como menos 6x más 8. ¿Sí? Acá hay un tema, porque fíjense que nosotros no tenemos un término independiente en esto, ¿sí? Digamos, y lo pusimos a propósito por el hecho de que nosotros acá deberíamos aplicar lo que sería la diferencia de cuadrados para encontrar cuál sería ese término independiente. Es decir, para pasar de esto a esto, tenemos que encontrar qué número se permite hacer esa diferencia que vemos ahí. Entonces, vamos a aplicar la diferencia de cuadrados como siempre. ¿Sí? En este caso vamos a tener, esto va a ser y menos un número al cuadrado más otro número, nos va a quedar esa diferencia. Entonces en este caso vamos a tener y menos ese número, solamente tomamos esta parte, al cuadrado nos va a quedar y al cuadrado menos dos veces ese número más ese número al cuadrado. O sea, en este caso nosotros tenemos y cuadrado, que es este, perfecto. Después tenemos menos 2a, que en este caso es menos 4i. O sea, vamos a tener, fíjense, menos 2a, en este caso es menos 4i. Con lo cual a nos va a quedar como 2i, ¿sí? Directamente. Y entonces a cuadrado, en este caso es 2 por 2, 4. ¿Sí? Acá disculpen, esto me parece que 2a tendría que ser 2 menos 4 solo, digamos, directamente, porque ya el otro lo tenemos del otro lado, ¿sí? Perdón. Así que esto va a ser directamente 4. Entonces en este caso, esto nos va a quedar como i menos 2, ¿sí? Al cuadrado, o sea, i menos 2 al cuadrado, que nos va a quedar i cuadrado menos 4i más 4. Este 4 no está, así que lo tenemos que sacar, ¿sí? Y luego volver a sumar para este sentido. Entonces, con esta resta, ¿sí? Nosotros, fíjense, con esta resta que está acá, nosotros obtenemos lo que queríamos al principio, ¿sí? Pero como no lo tenemos, directamente lo tenemos que poner por otro lado. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar finalmente como i al cuadrado, ¿sí? O mejor dicho, esto nos va a quedar i menos 2 al cuadrado, que es todo esto, ¿sí? Le restamos 4, entonces esto va a quedar como menos 4, ¿ok? Para que se entienda la idea. Entonces, vamos a tener de este lado, ¿sí? Nos quedó i menos 2 al cuadrado menos 4, esto es igual a menos 6x más 8. Así que hay que seguir ahora evaluando la función para ver cómo nos queda. Acá, por ejemplo, podemos sumar 4 de ambos lados para que nos quede solamente el i menos h al cuadrado. Entonces vamos a sumamos 4 de dos lados, esto nos queda i menos 2 al cuadrado, esto es igual a menos 6x más 8 más 4, o sea, esto sería más 12. ¿Sí? Después, fíjense, tenemos que dejar x solo, ¿sí? O sea que podemos, para que quede el término, ¿no? O sea que podemos sacar acá, podemos sacar factor común menos 6. Entonces vamos a tener i menos 2 al cuadrado, esto es igual a menos 6, y acá nos va a quedar x solo, ¿sí? Y acá en este caso nos va a quedar menos 2, porque multiplicamos por 12 por 2 y nos va a quedar ese menos 12 que vemos ahí. ¿Ok? Entonces lo vamos viendo de esa manera. Entonces fíjense, ya tenemos todos los elementos para poder encontrar cuáles son en cada caso las variables. ¿Sí? O sea, fíjense, vamos a machear esta fórmula que teníamos al principio, en este caso nos queda i menos h al cuadrado, esto es igual a 4 por p por x menos k, y directamente hacemos una vez armada la fórmula, hacemos la correspondencia entre cada una de las variables. Por ejemplo, tenemos h, que va a ser 2, después tenemos k, que va a ser 2, y después tenemos 4p, que en este caso es todo esto que nosotros vemos a continuación. Entonces, fíjense, vamos a tener h es igual a 2,
después tenemos que k es igual a 2 y después tenemos 4p, que en este caso es menos 6. Si dividimos por 4 en ambos lados nos queda menos 6 sobre 4, que en este caso simplificado nos queda menos 3 medios. Entonces ahora ya con esto sacamos todas las variables que necesitamos, fíjense. Por definición el vértice es hk, o sea que el vértice en este caso va a ser 2, 2. Después tenemos el foco, por ser una función de x en función de y, va a tener la forma h más p, k. ¿Sí? O sea que en este caso esto nos va a quedar 2 más menos 3 medios y 2 en la otra, o sea que nos va a quedar 1 medio, 2. Y después tenemos la directriz, que en este caso nos va a quedar x igual a k menos p. ¿Sí? Que en este caso vamos a tener 2 menos 3 medios, que es 2 más 3 medios, que es 5 medios. Y ya con esto tenemos todos los elementos. El otro caso, sí, el caso B, es exactamente igual, pero con las variables en x, que básicamente sigue la misma mecánica que este.